Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Despertando tus Finanzas. En los últimos meses me he percatado de que muchas personas tienen la misma pregunta. A todos les gustaría saber si es momento de comenzar a comprar acciones en el mercado de valores. Y esto se debe a que en el último año hemos presenciado un mercado bajista con bastante importancia, haciendo que el precio de las acciones caiga y por lo tanto que muchos inversionistas novatos y experimentados pierdan dinero. En este video entonces te explicaré qué es lo que ha pasado en el mercado y con base en los datos que se han obtenido históricamente, si es un buen momento para invertir. Y además hablaremos de cómo podemos identificar de forma muy general buenas oportunidades de compra. Entonces, para responder a la pregunta de si es buen momento para invertir, hay que tener un poco de contexto sobre qué es lo que ha pasado en el mercado. Entonces, lo que quiero que vean en este gráfico, que es el comportamiento del índice S&P 500, que está conformado por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y por lo tanto es un buen índice de referencia para entender lo que pasa en la economía de Estados Unidos. Entonces, el primer punto que es importante resaltar es que durante el año 2020, que fue a inicios del confinamiento, hubo una enorme caída en este índice. Y esto debido a que surgió un enorme miedo porque no sabían cómo iba a reaccionar la economía ante la crisis del confinamiento. Posterior a esto, y como muchas personas no tenían oportunidad de gastar dinero saliendo de fiesta o de viajes, etcétera, empezaron a buscar una forma en la que pudieran sacar provecho y empezaron a darse cuenta que invertir podía ser una buena opción. Esto hizo que una gran cantidad de dinero entrara al mercado, haciendo que la recuperación prácticamente fuera en menos de un año, llegando al punto antes de la crisis y que posterior a esto todavía generara un rendimiento bastante importante porque las personas pensaron que la bolsa de valores era una forma de generar mucho dinero. Pero como les comento, esta fue una situación bastante excepcional en la bolsa de valores y no es como comúnmente se comporta. Había una enorme euforia en donde tú prácticamente podías comprar cualquier acción y esta se iba a revalorizar generando ganancias, haciendo que se presentara una burbuja económica en donde muchas empresas estaban muy sobrevaloradas. A finales del año 2021 y a principios del año 2022, se generó un proceso de mercado bajista y esto fue potenciado por la alta inflación y la respuesta de los bancos centrales aumentando la tasa de interés para contrarrestarla. Entonces, desde que comenzaron estas nuevas políticas económicas, el S&P 500 ha bajado un 18% desde su máximo histórico y esto ha situado que su valoración de beneficios esté en su media histórica de alrededor de 17 veces. Esto es un indicativo de que la burbuja que se generó desde el año 2000 hasta inicios del 2022 por fin llegara a su fin. Y además muchos analistas y muchos inversores han advertido de que se espera una recesión para el año 2023. Esto todavía podría generar caídas aún mayores. Entonces, para explicar un poco mejor cómo ha sido el comportamiento del S&P 500, podemos ver esta gráfica que nos presenta JP Morgan. Este gráfico es bastante ilustrativo debido a que nos muestra cuál es la media histórica de las ganancias que ha tenido el S&P 500 por los últimos 25 años. Y esto nos dice que ha sido alrededor de 17 veces beneficios. Ahora, hay otra cosa que también debemos de considerar. Al menos al 25 de noviembre del 2022, la valoración del S&P 500 era de 17.41 veces. Esto quiere decir que el mercado se encontraba cerca de su media histórica. Entonces no significaba que la caída hiciera que íbamos a tener los rendimientos que se tuvieron durante el año 2020, porque apenas el mercado estaba regresando a su precio normal, por así decirlo. Además, podemos ver cómo durante el año del 2019 al 2021, la valoración del mercado estaba alrededor de las 22 veces, muy por encima de su media histórica y por lo tanto podríamos decir que nos encontrábamos en una burbuja. Otra de las cosas importantes que nos muestra este gráfico es que durante la burbuja de las .com, el mercado tenía una valoración alrededor de 24 veces beneficios. Y fíjense cómo desde el año 2000 hasta el año 2021, prácticamente el mercado regresó a su valoración media de 16 veces beneficios. Y aquí se mantuvo algún tiempo
subió un poco en el 2003 y a partir de este punto todavía llegó una crisis más fuerte que acabó hasta el año 2008. Entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros para la recesión del 2023? La realidad es que la situación económica es muy diferente a cómo se vivió en el 2000 y por lo tanto hay algunas apreciaciones que debemos de considerar. En esta tabla lo que hace Goldman Sachs es proponer un escenario en el cual exista una recesión y en el que el mercado gane $200. Entonces, actualmente nos encontramos alrededor de 390 puntos, que corresponde a una valoración de 16 veces beneficios y considerando $243. Si entráramos en el periodo de recesión en donde tenemos un panorama de ganancias de $200 y si el S&P 500 mantuviera una valoración de 17 veces por los $200 de ganancia, el resultado sería de 3,400 puntos y esto supondría una caída adicional del 12%. Y eso solamente si fuera una recesión leve. Si el mercado considerara que la recesión es un poco más fuerte, eso podría hacer quizá que el múltiplo de valoración todavía se viera más afectado, bajando a niveles incluso de entre el 14 y 13 veces beneficios. Si el S&P 500 disminuyera la valoración a 14 veces beneficios, entonces el resultado sería de 2,800 puntos y esto supondría una caída adicional del 28% en el S&P 500. Entonces, aquí el panorama que nos presenta Goldman Sachs es que durante este año 2023 todavía vamos a presenciar algunas caídas, pero que va a depender mucho del sentimiento del mercado, que al final de cuentas es quien establece los múltiplos de valoración a los que está dispuestos a pagar. Entonces, ¿cómo podemos ganar dinero en una recesión y específicamente dinero en esta recesión del año 2023? Entonces, como les decía, si bien se espera que durante este 2023 haya una recesión económica, no existe una forma para predecir exactamente lo que va a pasar. Y por lo tanto, es posible que podamos ir aprovechando las caídas que ya se han presentado en el mercado para poner a trabajar la liquidez que tengamos disponibles. Ahora, si el mercado solamente ha bajado un 18% en todo el mercado bajista que se ha presentado, sí podemos identificar algunas empresas que quizá tengan precios bastante atractivos. Lo importante que debemos de considerar es que en el momento en el que tú identificas una empresa, la primera pregunta que te debes de hacer o lo que debes de imaginarte es cómo se comportará el negocio en el futuro. No es lo mismo que invirtamos en una empresa que tiene mucha deuda a una empresa que genera mucho flujo de efectivo, que además puede utilizar para pagar la deuda que tiene y todavía quedarle bastante dinero libre para solventar sus gastos en caso de que los beneficios disminuyan por la recesión. Y esto va a hacer que diferenciemos de una empresa que quizá no vaya a sobrevivir durante un entorno de recesión y otra empresa que a los 10 años va a seguir operando. Yo creo que lo más importante que debemos de tener en cuenta es que no importa cuánto haya caído una acción, no significa que realmente está barata, porque pues muchas personas lo que hacen es que ven, oye, es que sabes que esta empresa ha caído un 50%, ahora tiene un precio bastante accesible y por lo tanto dicen, bueno, si en un futuro regresa lo mismo, yo invierto ahorita y ya puedo ganar dinero con esa inversión. Pero la realidad es que tenemos que ir más a profundidad en este tipo de análisis y ya veremos algunos ejemplos de lo que pasó durante el mercado alcista del 2020. Ahora, uno de los principales métodos para saber si una empresa está barata o está cara es a través de los múltiplos de valoración. Esto es algo que siempre debemos de revisar primero si queremos saber si realmente está barata o si está cara la acción que queremos comprar. Y un poco complementando el punto anterior, si el mercado bajista que hemos presenciado ha generado oportunidades de inversión. La respuesta es que sí, ya que existen empresas que han bajado de precio por efectos de mercado bajista, pero que no se han deteriorado en sus fundamentales y por lo tanto tienen valoraciones atractivas. Ya veremos ejemplos de esto más adelante. Y además todavía podemos hacer uso de los ejemplos de inversión que nos ha dado Warren Buffett, en el cual debemos buscar empresas que tengan buenas ventajas competitivas, y esto me refiero a empresas que tienen un producto estrella que todo el mundo quiere, con una alta fidelidad de sus clientes, que estamos hablando de que quizá las personas que prefieren comprar un iPhone
lo van a hacer de forma constante y no piensan ni siquiera en querer cambiar a otro tipo de teléfono, y que además tengan un alto poder de fijación de precios. Y en este sentido nos referimos a que la inflación le impacte lo menos posible. Por ejemplo, empresas como Coca-Cola pueden fijar el precio que ellos quieran y es prácticamente seguro que las personas que la consumen compren el producto sin importar tanto el precio. Ahora veamos algunos ejemplos para que nos quede claro por qué no debemos de comprar acciones solamente por comprarlas, solamente porque son acciones de moda o solamente porque son acciones que han tenido un buen desempeño anteriormente. Siempre debemos de entender en qué estamos invirtiendo para disminuir la probabilidad de perder dinero en el futuro. Uno de los casos que me gusta más para enseñar es el caso de Peloton. Esta es una empresa que durante el confinamiento comenzó a desarrollar una app para que las personas pudieran hacer ejercicio de forma virtual. Y claro, durante el confinamiento tuvo mucho éxito, pero a medida de que las personas empezaron a regresar a los gimnasios físicos, pues definitivamente ya no se volvió tan rentable. Y entonces podemos ver cómo desde hace un año esta empresa ha caído un 74%. Y ahora la pregunta sería, oye, es que antes me costaba $34 y ahora está en $8. Pues oye, yo lo compro ahorita y si se recupera, aunque sea $20, yo ya estoy ganando prácticamente el doble de mi inversión. Entonces, si vemos un poco más la gráfica, un poco más extendida, tenemos que desde su máximo histórico ha caído en realidad un 94%. Entonces, imagínate, las personas comenzaron a invertir en marzo del 2020 y pudieron generar enormes rendimientos, casi 6 veces lo que invirtieron. Pero las personas que entraron en esta parte pensando que el comportamiento iba a ser el mismo, pues se encuentran con una caída del 95%. Nosotros nos podríamos dar cuenta de si es buen momento para invertir o no. La respuesta es sí. Y en este caso lo que debemos de hacer es revisar la valoración a la que se encuentra la empresa. Si nosotros nos fijamos, esta empresa no generaba beneficios, por lo tanto, su PI era negativo y no se puede calcular. Aquí ponen un valor, pero realmente no es un valor representativo. Entonces, en general, no estaba generando beneficios y además el precio de las acciones, al menos a 2021, era de 2 veces ventas. O sea, ni siquiera era beneficios, sino las ventas. Si nos vamos al 2020, aquí te lo estaban ofreciendo a 10, a casi 11 veces ventas. Esto es una valoración totalmente exagerada. Y aquí sí nos estaba presentando un múltiplo de valoración de 328 veces beneficio. Prácticamente es como si dijeras, oye, si la empresa ya no crece, me voy a tardar 300 años en recuperar mi inversión. Pues eso es algo totalmente descabellado. Entonces, ¿se podía predecir la caída de esta acción? La respuesta es sí. Y esto viendo estos múltiplos de valoración. Otro ejemplo de una acción que creció mucho durante la pandemia fue Teladoc. Esta es una empresa que se dedica a dar consultas médicas, recomendaciones médicas a través de una aplicación móvil. Y entonces, pues pasó lo mismo. Durante la pandemia, pues claro que parecía que era una muy buena opción. Entonces muchas personas comenzaron a invertir, hubo quienes pudieron haber doblado su inversión, pero posterior a eso ya tenemos una caída del 92%. Y otra vez la pregunta sería, ¿esto se pudo haber evitado? Si nosotros nos venimos a la valoración, aquí nos podemos dar cuenta cómo nuevamente el múltiplo de valoración por beneficios es negativo y por lo tanto quiere decir que no está teniendo ganancias la empresa, pero sí está generando un EBITDA. Y aquí nos está dando que a finales del año 2020 un múltiplo de valoración de 145 veces EBITDA. Esto también es totalmente descabellado. Recuerda que el PI es un múltiplo de valoración muy utilizado por los analistas para evaluar el precio real de una acción. Y este se calcula dividiendo el precio de la acción entre las ganancias. Entonces, esto se traduce a que un PI de 10 sería como estar hablando de que tú estás pagando $10 por cada dólar que la empresa es capaz de generar en su negocio. Entonces, imagínate venir y ver PIs negativos, pues quiere decir que no tiene ganancias. Otro ejemplo que me gusta revisar es el caso de Tesla. Yo sé que hay muchas personas que le tienen mucha confianza y fe a Tesla y yo no digo que sea una mala empresa, pero aquí es lo importante de que entendamos que no debemos de pagar cualquier precio por una empresa.
Debemos de entender a qué múltiplo lo estamos comprando para saber si es buen momento de entrada o si mejor nos mantenemos y esperamos a que haya una corrección. Esta fue otra de las empresas que se vieron bastante beneficiadas durante la pandemia porque fue una de las empresas que más euforia tuvo. Y muchas personas llegaron a tener rentabilidades de prácticamente 10 veces su inversión, pero desde el punto más alto ha tenido una caída del 72%. Y ahora, ¿esto es justificado? Bueno, pues vamos a la parte de las valoraciones y aquí nos damos cuenta que durante el año 2020 estaba a una valoración de 178 veces beneficios y como durante todo este periodo estuvo siempre por arriba de 100 veces y como a pesar de la caída que ha tenido, todavía hasta septiembre del año pasado estaba en 52 veces beneficios. Apenas para la caída que hubo a finales del año 2022, ya lo está dejando en un PI de 23 veces beneficio. Entonces recordemos que la media del mercado es de 17 veces. Aquí, ¿cómo sabemos si está barata o está cara? Porque está más cara que la media del mercado, pues es comparándola con otras compañías del mismo sector. Ahora, hay otra cosa que es importante que consideremos. No todas las empresas han tenido este tipo de problemas. Y me gustaría que revisáramos el ejemplo de Apple. Apple también se vio muy beneficiada por el crecimiento durante el confinamiento. Y aquí hubo personas que pudieron multiplicar por 2 veces su inversión y desde su máximo histórico ha caído un 27.7%. Aquí es muy diferente a las caídas que hemos visto en otras empresas. Si nos vamos a su valoración, lo que nos podemos dar cuenta es que esta empresa ha tenido una valoración en torno a 25 veces beneficios. Y si consideramos que el sector tecnológico se ha movido alrededor de 25 y 30 veces beneficio, pues entonces podríamos ver que al menos en este momento que se encuentra a 21 veces beneficios, nos podría generar una rentabilidad, quizá no tan grande, pero sí un poco más segura que otro tipo de acciones. Además, esta empresa contiene algunas de las características que nos recomienda Warren Buffett, que es un alto poder de fijación de precios, haciendo que la inflación la transmitan a sus clientes y sus clientes van a estar dispuestos a pagarlo, una alta fidelidad de sus clientes, porque como les comentaba, una persona que ha tenido un iPhone difícilmente va a cambiar a otro teléfono y además es un negocio que genera bastante efectivo. Incluso lo paga a sus inversores a través de un dividendo. Otro ejemplo de una empresa que ha sido tremendamente castigada por el mercado ha sido Meta Platforms, que antes era Facebook. Esta empresa, al ser una tecnológica, también se vio bastante beneficiada durante el confinamiento debido a que una persona pudo haber duplicado su inversión. Pero a partir de su máximo histórico ha tenido una caída del 65%. Ahora tenemos que revisar si esta es una caída similar a la que vimos con Peloton, Teladoc, etcétera, o si hay algo diferente en sus fundamentales. Y de igual forma, si nos venimos a la parte de la valoración por múltiplos, aquí nos damos cuenta que esta es una situación bastante diferente, porque a finales del 2021 teníamos una valoración de 24 veces beneficios. Recuerda que el sector tecnológico se ha movido entre 25 y 30, entonces estaba a buen precio. Y a partir de todas las caídas que ha habido, ha estado incluso esto, a diferencia de las otras empresas que hemos visto que tenían todavía 50, 100 veces beneficios, esta es una empresa que todavía se mueve a un múltiplo más sensato. Entonces, si nos venimos a su media de los últimos 3 años, nos indica que es de 23 veces beneficios. Y si hoy la podemos comprar a 17 veces, pues eso también supondría una ganancia en el futuro. Otra de las acciones que también podemos encontrar dentro de estos ejemplos es el caso de Google. Esta empresa también se vio beneficiada durante el confinamiento, haciendo que una persona prácticamente duplicara su inversión en menos de un año. Y desde su máximo histórico ha caído un 41%. Si nosotros revisamos su valoración, nos encontramos que es una empresa tecnológica, se ha movido alrededor de 26 veces beneficio y hoy el mercado te lo ofrece a 17 veces beneficio. Además, sus estados financieros nos dicen que es una empresa que ha estado creciendo en torno a un 20% anual, que quizá se desacelere un poco durante la recesión, pero no significa que vaya a desaparecer. Y además genera también mucho flujo de efectivo.
Entonces esta también es otra empresa que tiene las mismas características que recomienda Warren Buffett. Digo, yo no sé ustedes, pero al menos yo prefiero tremendamente usar Google Chrome y usar el buscador de Google para encontrar la información que yo necesito. Porque si utilizo la de la competencia, como la es Bing de Microsoft, pues la verdad es que yo no encuentro los mismos resultados y me resulta mucho más cómodo buscarlo directamente de Google. Igual, plataformas como YouTube que pertenecen a Google o en este caso Alphabet, si bien tiene ya competencia con TikTok, si bien tiene competencia con Facebook, pues al final de cuentas todavía hay muchas personas que prefieren consumir contenido en esta plataforma. Entonces, tiene buenas ventajas competitivas y por lo tanto podría generarnos una buena rentabilidad en el futuro. Además, difícilmente va a sufrir durante la recesión, ya que muchas personas van a seguir consumiendo contenido. Ahora, toda esta información yo la he buscado en Ticker, que es una información de pago. También puedes encontrar esta misma información en plataformas libres, como el caso de Yahoo Finance. Aquí puedes buscar la acción que tú quieres, por ejemplo, Apple, y aquí te va a dar información relacionada a lo que yo te comentaba. Aquí podemos ver el PE que se tiene en este momento y también podemos revisar la información histórica, su información financiera, etcétera, etcétera. Solamente que en este caso, como es gratuita, está limitada a un cierto número de años. Recuerda que este canal es educativo y nunca supone una recomendación de compra o venta de acciones. Mi intención es que conozcas cuál es la forma adecuada en la que debes de invertir y que esto haga que puedas tomar decisiones mucho más informadas. Si te gustó este video, no olvides darle like y dejarme en los comentarios qué te ha parecido la información que comparto contigo y si consideras que aporta valor a tu formación en la bolsa de valores. También siéntete libre de dejarme cualquier duda que tengas y yo estaré encantado de resolverla. Comparte el video con tus conocidos para que juntos contribuyamos a mejorar la educación financiera del país. De este lado te dejo un video para que aprendas a administrar tu dinero si es que aún no sabes cómo puedes apartarlo para invertir en bolsa de valores. Y por acá el botón para que te suscribas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.